Bueno, el tema que vamos a revisar el día de hoy es sobre las ciencias sociales, pero cada una de las ciencias sociales y cómo se forman los conocimientos y las técnicas y los campos de cada uno de ellos. Hay diferentes áreas de ciencias sociales que se van a revisar. Entre ellas están la historia, la psicología, la sociología, la antropología, la ciencia política, el derecho, la economía y la geografía humana. Y cada una de ellas tiene ramificaciones que nos van a permitir identificar qué es lo que estudian o cuál es el objeto de su estudio, qué es lo que realmente analizan. El primero de ellos que vamos a revisar sería la antropología. La antropología es un campo de estudio que analiza las características físicas del ser humano y las vincula con sus necesidades, costumbres, creencias, ideologías, idioma o lengua, estructuras sociales, religiones y otras cosas del ámbito social, ¿no? Básicamente, la antropología va a identificar al ser humano y la relación que tiene con su comunidad. Em, el término antropología viene de los vocablos griegos, antropos, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento. Pues básicamente la antropología significa el conocimiento del hombre. Una de las características que tiene la antropología es que es de carácter global, se va a estudiar en su totalidad al ser humano, no nada más en ciertas áreas, sino que va a analizar todos los tipos de sociedades tribales que se han desarrollado y cómo se han desarrollado dentro de la sociedad en general y cómo se van aglomerando, ¿no? Cómo van creciendo unas con otras. También se va a desarrollar en diferentes tipos de organizaciones, como la religión, el lenguaje, los instrumentos de trabajo, la forma de vida, etcétera, ¿no? Eh, Básicamente va a analizar las culturas que existen en el mundo y cómo son desarrolladas o cómo se trabaja. A la antropología se le va a conocer como teoría antropológica y algunos de los rasgos que surgen de la antropología van a ser el particularismo histórico, el funcionalismo, el estructuralismo, el posmodernismo o simbolismo. Eh, el particularismo histórico nos va a hablar de la historia particular del grupo al cual estamos analizando. Por ejemplo, ustedes pueden conocer la historia griega, la historia romana, la historia nórdica, la historia británica, etcétera, porque cada uno de ellos era un grupo social distinto y ya ha sido analizado por la antropología. El funcionalismo es, tal cual lo dice su nombre, cuál era la función o cómo funcionaban, eh, cómo se desarrollaban, cómo trabajaban. El estructuralismo es cómo estaban organizados, básicamente. Qué tipo de organización tenían dentro de su sociedad, si era matriarcal, si era patricial, si era a través de un conjunto de opiniones, si se regían por los más ancianos o ancestral, por ejemplo. Entonces va a definir cuál es la estructura que tiene la sociedad que se está analizando. Y el posmodernismo o el simbolismo es cómo ha ido evolucionando o cómo influenció a, a otras civilizaciones una vez que la civilización que estamos investigando desapareció. Por ejemplo, la antigüedad Grecia no es igual a la Grecia que conocemos ahora. Sí está en el mismo ámbito, pero se desarrollaba a través de ciudades-estados, por ejemplo, y posteriormente vinieron los romanos, que adoptaron la simbología de los griegos y tuvieron un panteón de dioses similares a los que los griegos tenían, ¿no? Solamente lo que hicieron fue cambiarles los nombres. Por ejemplo, el dios de la guerra para los griegos era Ares y para los romanos era Júpiter, perdón, Marte. Entonces cambian la simbología, pero le dan, bueno, no cambian la simbología, adoptan la simbología, pero les dan un significado distinto. Am, los métodos que llega a utilizar la antropología, o sea, son lo más preciso y amplios que puedan obtener. Por lo general son métodos de comparación o métodos de campo donde se, se infiltran a las sociedades que están investigando o buscan investigar en el área donde se desarrolló esta ciencia, esta civilización
y tratan de identificar todos los elementos que puedan identificar. Mm, también está el análisis diacrónico y el análisis sincrónico. El análisis diacrónico es que van a analizar al ser humano en diferentes tiempos con el fin de revisar la evolución que ha tenido. Y el sincrónico es que van a estudiar a los hombres o al hombre en el mismo tiempo con el fin de analizar la estructura. Entonces, el diacrónico es cómo fue avanzando a lo largo del tiempo y el sincrónico es en dónde estaban en este punto de tiempo específico. Em, entonces, eso es lo que podríamos nosotros definir como la antropología, ¿no? Básicamente busca entender al ser humano, cómo se desarrolló a través del tiempo. La siguiente ciencia social que vamos a analizar sería las ciencias políticas. Em, las ciencias políticas, como bien sabemos, son las que nos dan este poder alrededor de un grupo social, donde buscamos pues, mejorar de manera factible la calidad de vida de todas las personas que están dentro del grupo social que nosotros dirigimos. Los primeros que empiezan a hacer referencia al poder o a la ciencia política, pues van a ser los romanos, perdón, los griegos, a través de La República y las Leyes, que es un libro que publica Platón, y La Política, que es un libro que publica Aristóteles. Posteriormente, San Agustín, en la Edad Media, va a escribir una obra o va a escribir un libro que se llama La Ciudad de Dios, donde pues se tratan de sentar las bases de lo que vendrían siendo los poderes políticos en los diferentes puntos del mundo, ¿no? ¿Qué elementos va a identificar o qué elementos vamos a identificar como parte de la teoría política? Pues el contractualismo, el monarquismo, el humanismo cívico, el liberalismo y la democracia. Si bien hay diferentes formas de utilizar el poder en el mundo, los dos más comunes son las monarquías y las democracias. Las monarquías, donde se está rigido a través de un rey, y este rey o emperador va a dirigir todo lo que se tenga que hacer y tomará decisiones sobre lo que se está realizando. Y la democracia, donde el pueblo se une y toma decisiones en conjunto que le beneficien de manera equitativa a todos. Después tenemos la situación del contractualismo, que es, como lo dice su nombre, a base de contratos o a base de poderes legales. Y el humanismo cívico es nuestro comportamiento a través de las reglas y las leyes que como sociedad nos hemos impuesto. Em, ¿Qué es lo que va a estudiar las ciencias políticas? El poder político, cómo se obtiene y cómo se ejerce. Va a analizar los problemas que hay entre la autoridad y la legitimidad, o sea, cómo podríamos definir que el poder que se está otorgando es realmente merecido o no es merecido, cómo se conforma el Estado o el poder político, em, características básicas sobre administración pública o gestión pública, la creación y el funcionamiento de instituciones políticas, el papel que toman los sistemas políticos en los regímenes políticos, la relación que hay entre los partidos políticos y los sistemas electorales, el comportamiento político de las diferentes personas que están involucradas, cómo se forma la opinión pública, qué es la comunicación política, cómo se dan las relaciones internacionales, ¿no? Estos son algunos de los elementos que las ciencias políticas van a estudiar. Ahora, hay, posterior a la Edad Media, hay diferentes autores que siguen hablando sobre la ciencia política, y desde entonces hasta la fecha. Pero uno de los más importantes vendría siendo Nicolás Maquiavelo, con su libro El Príncipe. Y Maquiavelo trata de identificar los principios o reglas que todo gobernante debe tener en cuenta para adquirir y conservar el poder. Y señala los errores que un gobernante pudiera tener que podrían provocar pues que él pierda el poder, ¿no? Entonces, pues viene siendo una situación donde analizamos básicamente cómo es que el ser humano obtiene poder por encima de pues de los demás, de sus congéneres o de los demás seres humanos, y qué hace con ese poder. A eso se resume lo que es la política, ¿no? Las ciencias políticas.
tercer elemento que forma parte de lo que es las ciencias sociales vendría a ser el derecho. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa dirigir o conducir. Eh, Puede también significar justo, recto o sin desviarse a otro lado. Y se puede interpretar como el acto de vivir de acuerdo con las leyes, preceptos y reglas que la sociedad establece. Se le considera una ciencia que va a estudiar las leyes, que va a estudiar cómo se aplican en la sociedad y que tiene por objeto de estudio las normas y reglamentos jurídicos. Hay varios, dentro de la teoría del derecho hay varios elementos también, que es el naturalismo, el positivismo, el realismo y el formalismo. Estos elementos se van a caracterizar por ser bilaterales, o sea que siempre se imponen obligaciones como derechos. Van a ser externos porque tienen la finalidad de regular la conducta del ser humano hacia otras sociedades o hacia otros miembros de la sociedad y no hacia sí mismo. Van a ser consideradas heteronormas, que son impuestas por una voluntad ajena a la de las personas. Por ejemplo, el hecho de que no podamos avanzar en un semáforo en rojo no es porque nosotros lo estemos decidiendo, sino porque así está escrito en el reglamento de vialidad de transporte y no debemos hacerlo. Y son coercibles, o sea, que no se van a obligar a cumplir si es necesario por medio de la fuerza a través del Estado, que en este caso lo haría a través de las oficiales de policía, ¿no? Perdón. ¿Qué manera podemos utilizar nosotros para estudiar las leyes? Hay tres formas que podemos utilizar. Primero de ellos es el método dogmático, que está basado en usar corrientes y argumentos de pensamiento que ya han surgido por el tiempo, o sea, que previamente se han probado y que ahora los traemos para que nosotros podamos usarlo. El método exegético, que basa sus explicaciones en la interpretación de la ley, o sea, apoyados del reglamento en la mano, podemos leer e interpretar lo que la ley está tratando de decirnos. Y el método sinóptico, donde vamos a sintetizar varias legislaciones para presentar un argumento. O sea, hacemos uso de diferentes leyes de nivel municipal, estatal y federal para poder argumentar algo dentro del caso que estemos nosotros manejando. Eh, Como se mencionaba, el campo de estudio donde va a trabajar más es en la regulación de la vida social mediante la creación de ordenamientos y códigos de conducta del ser humano de manera general. Y va a ser trabajado a través de un abogado que tiene un compromiso con la sociedad y que representa la administración de la justicia. Los abogados son las personas que pueden ejercer este derecho, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿cuántos tipos de derecho existen? Muchos. Los más comunes y los que vamos a encontrarnos constantemente son derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, laboral, procesal, familiar, criminal, internacional y fiscal. Pasemos entonces al tema de economía. La economía o la ciencia económica se va a interesar por la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Eh, la palabra economía proviene del griego oikos, que significa casa u hogar, y nomos, que significa administrador a la actividad de la comercialización con una población. Así que economía vendría traduciendo algo así como el que administra la casa, por decirlo de una forma. ¿Qué vertientes podemos ver que surgen de la teoría económica? El mercantilismo, el marxismo, el keynesianismo y el neoliberalismo, que son corrientes de pensamiento económico muy comunes y que estuvimos utilizando por mucho tiempo. El mercantilismo es lo que conocemos como el intercambio de bienes por metales preciosos, oro, plata, bronce, etcétera, metales que eran considerados necesarios para la producción y del ser humano en cuanto a diferentes herramientas. El marxismo habla de la igualdad de la sociedad, donde todas las riquezas deberían ser distribuidas de manera equitativamente y obtenidas por aquellos que las merecen, ¿no? En este caso por la clase obrera, de acuerdo con Karl Marx. El keynesianismo busca la protección del proceso económico a través de la intervención de los gobiernos,
donde el gobierno está obligado a regular de manera directa a través de impuestos y a través de rescates financieros el proceso económico que hay en su país. Y el neoliberalismo busca mezclar las ideas liberales donde el gobierno no debe participar con conceptos más actuales, como lo es el uso de tecnologías para poder tener una liberación económica a nivel internacional. Em, Existen tres factores de producción que son importantes. Recientemente se ha incrementado uno más, pero en este caso los factores de producción importantes serían la tierra, el capital y el trabajo. El factor de producción extra que existe ahora sería la tecnología. Y se considera que existen tres sectores económicos. El sector primario, que es el de las materias primas, el secundario, que es el de la transformación de estas materias primas en otros productos, y el terciario es donde se distribuyen estos productos o se ofrecen servicios a las diferentes personas que pues lo puedan requerir. ¿Qué áreas estudia la economía? Pues va a estudiar la economía política, o sea, es una combinación entre la rama política y la rama económica, y va a buscar cómo se utiliza, se produce y se analiza lo que se hizo con los recursos. La macroeconomía, que estudia la economía a nivel internacional o global, donde hay intercambio más fuerte de dinero. La microeconomía, que busca las situaciones individuales, a lo mejor el proceso económico en una ciudad o el proceso económico en una casa en específico. La economía financiera, que habla de la economía monetaria de cada de los países. La economía fiscal, que está relacionada con el pago de impuestos, y el comercio internacional, que habla de la conexión entre dos o más países para hacer intercambio de bienes y servicios. Em, Continuemos con lo que es geografía humana. Deriva del griego geo, que es tierra, y graphein, que es describir. O sea, geografía es básicamente describir la tierra. Estudia la población, el impacto que tiene en el desarrollo y extensión de sus sociedades sobre la superficie de la tierra, eh, creando paisajes socioambientales que usamos y explotamos para obtener recursos, ¿no? Por ejemplo, todas las ciudades serían un impacto socioambiental para cualquier persona que estudie geografía. Entonces, nosotros influenciamos tanto en la geografía del planeta y en el clima del planeta que la geografía humana va a identificar esos cambios que se han generado para tratar de reversirlos en caso de ser necesario o replicarlos si así se buscara. Eh, la geografía se divide en dos ramas, la rama física y la rama humana. Eh, los principios teóricos de la geografía humana se inician con el determinismo geográfico, que fue desarrollado en el siglo XIX y buscaba establecer rasgos geográficos que determinaran la estructura de la población. O sea, básicamente que estaban tratando de analizar cómo se iban a organizar, haciendo mano un poquito de lo que es la antropología, ¿no? Pero a través de la geografía podrían identificar cuáles serían los efectos de hacer uno u otro, tomar una u otra decisión. Bien, esos son algunos de los elementos que estamos viendo hasta ahorita, ¿no? Un siguiente que vamos a analizar sería la historia. El interés del hombre por la historia es amplia porque busca saber cuál es el pasado o el origen y qué es lo que está haciendo aquí. Es una cuestión un tanto filosófica, pero es importante conocer para entonces para los seres humanos nuestro origen, ¿no? Finalmente podemos decir que la palabra historia proviene del palabra griego historein, que significa investigar. No se limita nada más a narrar los hechos, sino que va a indagar y va a tratar de establecer todos los procesos que se requieran para poder entender alguna situación o algún contexto en el cual estemos utilizando la historia para poder analizarlo, ¿no? Ya sea investigando a grandes guerreros de Grecia, Roma, Europa, etcétera, o tratando de identificar elementos un poquito más, más pequeños, pero igual de importantes para lo que es la historia humana, ¿no? Algunas de las teorías históricas son el romanticismo, el historicismo relativo, la escuela de los anales y el materialismo y el historicismo, perdón. Em,
Últimamente, con la llegada de ordenadores y la llegada de aparatos electrónicos, se ha podido hacer un poquito más organizado el área, eh, que estudia todo el proceso histórico para poder obtener mayor información y poder generar una imagen adecuada que nos permita entender qué es lo que pasó o por qué pasaban las cosas previamente. El último de los elementos que vamos a ver de la clase de hoy sería el elemento de la psicología. La psicología va a estudiar la conducta humana, cómo funciona la mente, cómo se desarrolla y principalmente trata de identificar lo que es el comportamiento humano. El término psicología va a derivar de las palabras griegas psique y logos, tratado o estudio, y es la ciencia que estudia el proceso mental y conductual de las personas. Eh, Concibe al ser humano como un ser social, va a negar siempre que es una individualidad, o sea, sí entiende que somos personas independientes, pero tenemos un vínculo emocional con otros, que eso provoca que a veces se tomen decisiones pues, drásticas o diferentes a las que se habían planeado originalmente. Em, También otra cosa que va a estudiar la psicología es los motivos o causas por lo cual alguna situación se está presentando. Entonces, con estos elementos estaríamos finalizando la intervención del día de hoy y el día de mañana en la siguiente sesión estaríamos retomando este tema con los elementos que nos hayan faltado y con algunos temas más del bloque 2. Y gracias.